Leyendas de aquí y allá. Mi vecina me hizo brujería. Tania era una ama de casa. Estaba casada con Dante. No eran personas de dinero. Sin embargo, la solvencia de ese hogar era buena. Dante tenía un carro de agencia del año. No era un coche lujoso ni un superdeportivo. Solo era funcional para el traslado a su trabajo. También era bonito. También para salidas de recreación con su familia, pues tenía un pequeño niño de 4 años. Dante, al igual, tomó su crédito de vivienda para poder hacerse de una casa. Estuvo buscando, pues quería una casa que no estuviera tan lejos de la ciudad. Tampoco algo tan viejo ni pequeño, pero que a su vez no le saliera un ojo de la cara. Pues después de buscar y buscar, por fin encontraron la vivienda perfecta. No era muy grande, tampoco era tan pequeña. Tenían una emoción, pues compraron muebles nuevos y decoraciones para esa casa. Hicieron la contratación de internet e hicieron la mudanza. Para ese punto, todo marchaba perfecto. Cuando, una vez que estaban en su casa, tocaban a la puerta. Era una vecina de nombre Telma. Una muchacha que parecía agradable. También era una muchacha muy guapa. Esa joven se quedó platicando con Tania y era una conversación amena. Sin embargo, Telma le platicó que tenía 2 hijos de diferentes padres, mismos quienes no se hicieron cargo de esas criaturas, pero sí le depositaban afortunadamente la pensión. Así seguían pasando los días. Esas 2 mujeres se hicieron buenas amigas. También se comenzaron a tener mucha confianza entre ellas. Pero a su vez, también era constante que le hiciera hincapié en lo mucho que Telma envidiaba la relación que tenía Tania y le decía: es que tú has tenido mucha suerte. Tienes un esposo muy guapo. Es bueno contigo y te respeta. Te da lo que quieres. A tu hijo siempre lo traes muy limpiecito. Siempre lo llevas con ropa de marca. Parece que tienes la vida perfecta. Yo me pregunto, ¿por qué yo no puedo tener ese estilo de vida? Es que es mi mala suerte. Tengo muy mala suerte. No como la tuya, que pareciera que a ti la vida te sonríe, simplemente por el hecho de existir. Tania le respondía: amiga, no te preocupes. Tu suerte va a cambiar. También en algún momento, te lo garantizo, ya que eres una muy buena persona y solo tienes que ser paciente. En eso iba entrando Dante. Mientras esas mujeres platicaban, en eso Dante llegó y le decía a su esposa que le tenía una sorpresa. Le decía que tenían que ir afuera de la casa para observar esa sorpresa. Y eso que le tenía que decir, que le tenía que mostrar, era una camioneta seminueva, pero de muy buen ver. Las invitó a comer y a unos tragos para poder estrenar ese vehículo, cosa que así hicieron. Telma fingía una alegría por su amiga. Sin embargo, detrás de esa careta de buenos deseos, iban haciendo una gran envidia e incluso algo de odio hacia su vecina Tania, pues por alguna razón ella creía que esa vida la merecía ella y no Tania. Telma posteriormente comenzó a ver con ojos de deseo a Dante, su vecino. Así que aprovechaba un espacio en la tarde en el que Tania salía al gimnasio
y dejaba al niño al cuidado de su esposo. Así que Thelma aprovechaba para ir en esa hora, con el fin de pasar a solas un rato con Dante. Pero por alguna razón, a Dante no le caía bien su vecina, ya que se le hacía muy metiche, muy imprudente, y había alguna razón que él no sabía, que simplemente le hacía desconfiar de ella. Thelma era muy coqueta cuando estaba con Dante, y aprovechaba con una doble cara para intentar hablar mal de su supuesta amiga. Y le decía a Dante, le decía que su amiga lo tenía muy descuidado y que a ella le gustaría tener un esposo como él, y que su amiga Tania no sabía lo afortunada que era, que ella, si tuviera un esposo como Dante, lo trataría como rey. Sin embargo, Dante no le seguía el juego y solo le decía que tenía mucho trabajo, que lo disculpara. Así daba el cortón en la conversación. Ese comportamiento era frecuente en esa vecina. Un día Thelma le llevó una maceta con una hermosa planta. Era una planta ornamentista. También le decía que esa planta era de sombra y que era para limpiar el ambiente de malas vibras y malas auras. A Tania en su momento le gustó mucho. Sin embargo, esa inocente planta tenía algunas cosas ocultas, pues Thelma estuvo buscando por internet en las búsquedas cosas como sobre cómo quitarle el esposo a una amiga, sobre cómo enamorar a un hombre. Mientras más buscaba, era más habitual que le salieran cosas de brujería, desde hechizos caseros, pacto con entidades. Para ese punto, Thelma, quien realmente no era muy creyente de la brujería, comenzó a verlo como una opción viable, algo que tal vez podría resolver su situación. Así era que se metía a foros de internet, donde había gente que pedía consejos, otras que narraban sus experiencias, otras que recomendaban a sus brujas de confianza. Cuando en ese foro leía la publicación de una persona que contaba su relato de cómo le había quitado el novio a su hermana con ayuda de la brujería, y también dejó el contacto de la bruja que le había hecho el trabajo, también la recomendaba bastante. Esa bruja resultó que vivía en la misma ciudad que Thelma, así que con un tanto de incertidumbre fue con aquella mujer de magia. Le mencionó sobre su caso, sobre la situación que tenía, que quería a Dante y que quería la vida que tenía Tania. Esa bruja le pedía varias cosas como desde simples fotos, trozos de ropa, tanto ropa de Tania como de Dante. Para Thelma eso no fue problema, ya que afortunadamente la confianza que le tenían era para que ella pudiera acceder a esa casa fácilmente. Así que un día pidió permiso para entrar al baño, y aprovechando su estadía justo de la coladera de la regadera, de los cepillos, tomó cabello de ambos. También pudo ir al cesto de ropa. Ahí observó calzones sucios de ambos. Al igual los tomó. Los metió a su bolsa sin que nadie se diera cuenta, ya que eran visitas habituales y normales. Posteriormente, ya que tenía los objetos, comenzaron a hacer el trabajo en esa maceta. Ponían una planta parecida a lo que sería una sábila, pero en el interior ponía los fragmentos de ropa, fotos, huesos de muerto, entre otras cosas que añadía esa bruja. También le decía que esa planta era muy resistente,
pues que normalmente las plantas regulares, al percibir energía negativa, tendían a secarse, pero que esa planta no, que esa planta solo mutaba, pues que normalmente las plantas tienden a absorber la energía negativa y por eso mueren, pero que la particularidad de esa planta no, que esa planta la expulsaba para que otros habitantes la absorbieran. Así dejaban esa maceta. Era un color verde tenue, era muy bonita. Cuando se la regaló, Tania la apreció mucho, ya que ella creía que era de buena fe. Sin embargo, Thelma, para no ser descubierta y que no fueran a encontrar aquellos restos, que su vecina no fuera a encontrar aquel aterrador contenido del recipiente, le advertía a modo de mentira que por nada del mundo tenía que vertir la tierra dentro de su casa, pues que las malas vibras quedaban en las raíces y que por nada del mundo sacara la tierra de esa maceta. Así siguieron las cosas en esa casa. Se podría decir que normales. Pasaron una semana sin mayor contratiempo, pero al tiempo, en el trabajo de Dante las cosas parecían ir mal, pues era un vendedor comisionista, pero las cosas iban de mal en peor, pues las ventas bajaron drásticamente y los gastos se lo comenzaron a comer, ya que con los pagos de la camioneta, el pago de la casa e hipoteca, los gastos familiares, realmente los adeudos eran mayores a los ingresos que obtenía de su empleo. Tanto fue que tuvo que vender la camioneta que recién le había comprado a su esposa. También tuvo que vender su propio auto, ya que él confiaba que las cosas mejorarían en el futuro. Pero como si eso no fuera suficiente, había varias cosas de la casa que comenzaron a descomponerse. Cosas como electrodomésticos, el refrigerador, la estufa, el televisor. Cada semana uno de esos electrodomésticos dejaba de funcionar. Sin embargo, no los podía sustituir tan fácilmente, pues no tenían dinero para hacerlo. Una de las cosas que más le había gustado a esa pareja era que esa casa que habían comprado tenía un patio trasero muy amplio, en el cual había un enorme jardín, mismo jardín que se comenzó a marchitar todo el pasto, las flores y las plantas. Se comenzaron a hacer muchos hoyos en ese jardín, mismos hoyos por los que comenzaron a salir ratones. Esa familia tenía un perrito de nombre Taco. Era normal que le sirvieran las croquetas de taco en su charolita, cosa que hacía que los ratones hicieran nido dentro de la casa al comerse las croquetas de ese perrito. Pero comenzaron a infestarse. Eran por lo menos más de 100 ratones. Era un hervidero de roedores y salían más y más del patio trasero. Esa familia ponía trampas y ratoneras, también veneno, pero parecía que la plaga, en vez de ser exterminada, era más abundante. Ya era normal verlos corriendo a media sala, subiendo las cortinas, hurgando los cajones. Era una total pesadilla. La planta tipo sábila que Thelma les había dado, comenzó a tomar una forma muy extraña, ya que le comenzaron a salir grandes espinas de un color rojo. Comenzó a despedir un aroma un poco desagradable. Su color verde cambió, pues de ser un verde con mucha vida, comenzó a tornarse con un color marrón, mucho más opaco. Ya era una planta incluso fea, y por más que Tania limpiara, parecía que esa planta atraía muchas cucarachas y moscas.
Era esa plaga que le rondaba. Tania ya quería tirarla, pero no lo hacía para que su amiga Thelma no se fuera a sentir mal. La falta de dinero comenzó a hacer que esa pareja tuviera discusiones a diario, pues si continuaban así, muy probablemente perderían la casa. Dante, quien tenía un muy buen currículum de vendedor, aplicaba para otros trabajos que pudieran remunerarle mejor y regresar esa estabilidad, pero incluso la suerte era pésima, pues de ningún trabajo le llamaban. Thelma notaba las constantes peleas entre esa pareja y llegaba y le calentaba la cabeza a su amiga sobre qué tenía que hacer, sobre dejar a ese hombre y marcharse, pues ella quería que Tania se fuera de la casa. Así, ya con el camino más libre, ella podría consolarse, quitarle el trabajo de brujería para que fuera igual de próspero como antes, darle alguna comida con un trabajo de brujería para que lo amarrara por fin. Su plan iba saliendo de maravilla, pues Tania, cansada de la vida que llevaba, decidió irse de la casa con el niño e irse a vivir con sus padres, pues con tantas peleas, tanta mala suerte, ella ya estaba cansada y desesperada, pues ya no quería vivir entre esa plaga de ratones, en un sitio donde nada servía. Las bombillas se fundían constantemente. Dante estaba totalmente devastado, pues sentía que le estaba fallando a su familia. Un día, mientras estaba en el sillón, solamente pensativo, mirando al techo, de reojo vio algo. Vio pasar a un lado algo como una silueta. En eso recordó que estaba solo, así que se paró y en un pasillo veía cómo esa silueta se desvanecía a la misma altura donde se encontraba esa planta de sábila. También le comenzó a llegar un olor como a excremento. Dante no era tan apegado a la iglesia. Sin embargo, por la desesperación de no saber qué más hacer, tomó una Biblia que su madre le había obsequiado. La rezó y se quedó dormido. A la mañana siguiente, al despertar, veía la Biblia en el suelo, pero estaba totalmente roída por los ratones. Eso era algo impactante. Jamás había visto algo similar que hicieran esos animales. Dante, al ver eso, solo le entró un escalofrío por el torrente sanguíneo, pues eso era la prueba más clara que algo malo, algo puramente malévolo estaba en esa casa. No era normal tanta mala suerte. Aparte que siempre traía gripe y tos, no se le quitaba con nada. Así que por esa desesperación fue con una bruja de magia blanca. Esa bruja le hizo una limpia de huevo. El huevo, al reventarle y ponerlo en agua, tenía una tira de sangre muy marcada. Esa bruja de magia blanca le decía a Dante que tenía que ir con su esposa, pues que sí había algo muy peligroso, pero que tenía que decirle algo a su esposa. Dante le contactó telefónicamente. Después de pedirle que fuera con aquella bruja, Tania solo le decía que estaba loco, que para qué ir con una bruja. Dante le imploró bastante hasta que esa mujer fue. Estando ahí, la bruja le decía: hay alguien que quiere que su matrimonio fracase, alguien quien les tiene mucha envidia, pero es en serio, les tiene mucha envidia. Y hay algo en su casa, hay algo que esa persona les regaló y les está generando todos esos males. Yo realmente no sé qué sea el objeto que les regaló, pero ese obsequio
Tienen que traerlo a mí para revertir todo lo malo. Tania le preguntó a la bruja que cómo podría saber cuál era ese objeto maldito, por decirlo de alguna manera. La bruja le respondió: cuando lo tengas enfrente de ti lo sabrás. Sabrás qué es ese objeto. Así ocurría que, un tanto incrédulos, pero también desesperados por salir de esa situación, optaron por hacer lo que les dijo esa mujer, y al entrar a la casa sentían una terrible vibra, una siniestra aura que se adueñaba del sitio. Trataban de recordar los regalos que les habían dado. Había desde cuadros, muebles, juguetes, ropa. Ya intentaban recordar quién les había dado cada cosa, pero mientras recorrían la casa, Tania veía esa planta y decía: es esa planta, Telma fue quien lo hizo. Así metieron la maceta en una bolsa negra, pidieron un Uber y regresaron con la bruja. Cuando llegaron, la bruja primero les hizo una limpia con huevo, con plantas y agua bendita. Posteriormente abrió la bolsa, se puso unos guantes de látex, quebró la maceta de barro con un martillo. Posteriormente sacaba todo lo que ocultaba esa maceta. Eran fotos de ambos con alfileres en los ojos, una vela roja con una figura de mujer y otra con una figura de hombre, fragmentos de huesos humanos, un frasco con porquería adentro, entre otras cosas que estaban mezcladas en esa tierra. Todo eso se hacía en el patio de la bruja. Hizo un círculo de sal de grano y cal, rodeando esa maceta rota. Dante y Tania solo se quedaban con un nudo en la garganta de lo que sus ojos estaban presenciando, pues sí era verdad que les estaban haciendo brujería. Esa bruja vació un bote de alcohol, otro con gasolina blanca sobre esa maceta, con todo y planta, y decía: deja a esta familia, te lo ordeno, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A partir de ahorita corto cualquier maleficio, cualquier trabajo de maldad. Posteriormente prendió fuego. Mientras se estaba quemando, de entre el fuego salió un grito que decía: Cuando Tania y Dante presenciaron eso, claro que comenzaron a rezar. Sentían un profundo miedo, simplemente no lo podían creer. Así se quemó por más de 1 hora. Posterior a eso, la bruja recogía los restos, los ponía en una bolsa negra y les pedía que se los llevara lejos, cosa que así hicieron. Dante los tiró en un monte donde mucha gente iba a tirar cosas desde llantas, animales muertos y más tipo de basuras. Así regresaron a la casa, pero a partir de ese momento, las cosas poco a poco se fueron recuperando. Casi instantáneamente se notó la mejoría. La economía se levantó. Dante tuvo el dinero y le pagó a un albañil para que tapara esos hoyos de los cuales salían los roedores. También fumigó y ese problema desapareció. Tiró muchas cosas de la casa y así le sacaban la vuelta a Telma. Ya pocos se le acercaban, mucho menos la dejaban ingresar a la casa. Telma intuyó que habían descubierto el contenido de esa maceta, así que no insistió en saber el cambio de carácter que habían tenido hacia ella. Al tiempo, un día mientras Telma
se dirigía a comprar tortillas. Una persona a quien viajaba en una moto rápidamente la arrolló fuertemente, le generó varias heridas graves. El hombre de la moto se dio a la fuga, pero Thelma quedó muy mal, pues perdió movilidad en una mano y solo le colgaba, pero no la podía mover. También renqueaba bastante y le daban fuertes dolores de espalda, pues parecía que la brujería se le había regresado totalmente triplicada.